Hey, men's brains, women's brains. Cerebros de hombres y de mujeres. Women's brains think, give, 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 give. El cerebro de mujeres piensa siempre dar, dar, dar. In fact, they're the happiest when they're giving. Están más contentas cuando están dando. You get a bunch of women together and they're giving to each other. Cuando tú juntas un grupo de mujeres se dan, una al otro se dan. Oh, I love your hair. Me encanta tu pelo. I love your shoes. Y tus zapatos. I love your dress. Y tu cartera. La, 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 la. Men's brains think, take, 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 take. El cerebro de hombre piensa, toma, 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 toma. You get a bunch of men together and we insult each other. Junta un grupo de hombres y nos insultamos. For example, Por ejemplo, Chris is ugly. Mark is bald. It's the Puerto Rican hairline, man. Now, if women love to give Ahora, si las mujeres les encanta dar and men love to take, y a los hombres les encanta tomar, which way do you suppose the give and take goes in most relationships? ¿en qué sentido va el dar y recibir en la mayoría de las relaciones? Hacia allá. Sí. Está bien. Yeah. So, now, women think the answer is to give more. Las mujeres creen que la respuesta es dar más aún. If I give more, it will inspire him to give back to me. Si le doy más, va a inspirarlo para que él me devuelva a mí. I just know it will work. Yo sé que va a funcionar. It is not unusual to have a woman come into my office No es inusual que llegue una mujer a mi oficina with her husband coming behind her. con su marido siguiéndola And she sits down and says, I have been married to this man for 25 years. y ella me cuenta, yo estoy casado con este hombre por 25 años. I've given and given for 25 years. He dado y dado y dado por 25 años. I have nothing left to give. No tengo nada más que dar. Have you ever heard a woman say this? ¿Ha escuchado una mujer decir eso? Yeah, they do it all the time. Pasa todo el tiempo. They give themselves to death. Dan hasta la muerte. I have nothing left to give. No tengo nada más que dar. And then you look at the husband, Y después tú miras el marido and he says, y él dice, I thought we had a good marriage. yo pensé que tenemos un buen matrimonio. Because it's been good for him. Porque ha sido bueno para él. She gives. Ella da, He takes. él toma. It's a beautiful thing. Es chévere. Now, women get very frustrated with this. Ahora las mujeres se frustran mucho con esto. But you have to get the flow going the other direction. Pero tiene que cambiar la dirección del flujo. And the only way you can do it Y la única forma de hacer eso is a woman has to learn how to take from a man. es que una mujer tiene que aprender a tomar de un hombre. And women don't like to take in their relationships. Pero a las mujeres no les gusta tomar en las relaciones. They believe if he really loved me, Ellas creen que si él verdaderamente me amara, he would just give to me automatically. me daría así automáticamente. Because women tend to live in a false romantic fantasy land. Porque las mujeres viven en una tierra de fantasía. Somewhere over the rainbow, way up high, all the other girls have such wonderful husbands. Why can't I?
their hearts broken all the time. Hay mujeres que andan por toda la vida con el corazón roto. Now, girls, I'm going to show you how you can change this in your marriage. Ahora, mujeres, queremos mostrar cómo podemos cambiar esto en su matrimonio. I'm going to show you how you can get what you want from a man. Voy a mostrar cómo puede sacar lo que quiere de un hombre. How you can make a man do what you want him to do. Cómo puede hacer que un hombre haga lo que tú quieres que él haga. Now, when I first say that, all the women are happy. Cuando digo eso al principio, se alegra todas las mujeres. And all the men think, you sold me out, man. Y los hombres piensan, nos vendimos, nos vendiste. But don't worry, boys. Pero no se preocupen, muchachos. What I'm about to share with you, you will have no problem with. Lo que voy a compartir no van a tener ustedes ningún problema. It is the women who hate it. Son las mujeres que odian lo que vamos a enseñar. I get more static from women Recibo más quejas de las mujeres about what I'm about to tell you than anything else I talk about. sobre lo que estoy a punto de mostrar de todo lo demás que enseño. Because this goes against women's grain. Porque este va en contra de la naturaleza femenina. But if you will do this, you will discover you can change the dynamic in your relationship. Pero si están dispuestas a hacer eso, puede cambiar la dinámica de su relación. All right, how to get a man to do what you want him to do. ¿Cómo lograr que un hombre hace lo que tú quieres que él haga? Número uno, Número 1, dígale lo que quieres. tell him what you want. Ladies, men do not have ESP. Señores, los hombres no tienen este extrasensory perception. Sorry. No son adivinos. You just translated the English I know I did. into more complicated English. Yeah. That was Men good. cannot read your mind. Los hombres no te pueden leer la mente. If you want something, ask for it. Si quieres algo, pídele. But I shouldn't have to. Pero no debo tener que hacerlo. If he really loved Porque me, si él me amara, he would know what I want él in my sabría heart. lo que yo quiero en mi corazón. Número dos, Number 2, you need to ask him more than once. pídele más que una vez. Asking a man to do something once Pedir a un hombre hacer algo una vez is like never having asked him to do it at all. es lo mismo que nunca haber pedido nada. Women say, why is that? ¿Y por qué es eso? Because men are takers. Porque los hombres somos tomadores And we love to take. y nos encanta tomar. It takes more than one request to get through to our brains. Tiene que pedir más que una vez para que pasa dentro del cerebro. Because a man's walking around, take. Porque el hombre anda caminando, toma. And his wife says to him, honey, will you do such and such for me? Y su señora dice, amor, hágame tal cosa. And his left brain says to his right brain, Y el lado izquierdo de su cerebro dice al lado derecho, you hear something? ¿escuchaste algo? And his left brain says, Y el lado izquierdo dice, nope. no. Just ask again. Pídele otra vez. Now, when I was first studying this, I did not believe it. Cuando empecé a estudiar eso, yo no creía eso. Because I'm married to a woman who has no problem asking me more than once. Porque estoy casado con una mujer que no tiene ningún problema pedirme más que una vez. She'll say, honey, do this for me. Ella me dice, amor, hágame tal cosa. I go, no. No, Come on. por favor, Do this for me. hágame eso. She has this thing. She pats my cheeks. She goes, Ella tiene esta cosa que me toca las mejillas así. you're such a good husband. Eres Come tan on. buen marido, por favor. Then I finally go, Y al okay. final, ya. And then I do it. Y lo hago. And she's happy. Y ella está contenta. Now, gentlemen, most women would not be happy with that scenario. Caballero, la mayoría de las mujeres no van a quedar contentos con este escenario. Do you know why? ¿Y saben por qué? Because not only do they want us to do it, Porque no basta que quieren que lo hagamos, they want us to want to do it. quieren que queremos hacerlo, But we don't want to do it. pero no queremos hacerlo.
if we wanted to do it, Si hubiéramos querido hacerlo, we'd have done it already. ya estaría hecho. Besides, why do you care what he wants? ¿Y qué te importa a ti lo que él quiere? Because I want to know what's in his heart. Porque quiero saber lo que está dentro de su corazón. Nothing. Nada. Just ask him again. Pídale otra vez. So I didn't believe it. Y no lo creía. And I remember I was at my church and I had been studying this all day. Yo recuerdo que yo estaba en mi iglesia, estaba leyendo y estudiando sobre eso todo el día. And we're getting ready to have a service that night. Y estamos preparando para un servicio esta noche. So I came out of my office and I saw a woman over here. Entonces salí de mi oficina y vi una mujer aquí. And I wanted to disprove what I had been reading. Y yo quería comprobar que no era cierto lo que yo estaba leyendo. So I said, hey, come here. Entonces yo dije, hey, ven aquí, por favor. I said, let me ask you a question. Déjame preguntarte algo. Do you have a hard time getting your husband to do stuff for you? ¿Te hace difícil que tu marido haga lo que tú quieres? She says, Pastor, you have no idea. Ella dice, pastor, no tienes idea. I asked my husband to paint the ceiling. Yo pedí a mi marido que él pintara el techo. That was in October. Era en octubre. Now it's March. Ahora es marzo. And he still hasn't done Y it. todavía no lo ha hecho. And she's just getting mad telling me all about Y it. ella se está enojando en puro recontarme eso. I said, that's okay. Yo dije, bueno, está bien. But let me ask you a Pero question. déjame preguntarte algo. Because remember, I want to disprove what I had been reading. Porque yo quería comprobar que lo que yo leía estaba equivocado. I said, how many times do you ask him to do it? ¿Cuántas veces lo pediste que lo haga? And she looked at me like a dog at a new dish. Y me miró como un perro con un plato nuevo. She said, once. Y dijo, una vez. I was stunned. No pude creerlo. I said, why would you ask only once? ¿Y por qué pide una vez nomás? Why wouldn't you ask more than once? ¿Por qué no pide más que una vez? She says, I shouldn't have to. ¿Por qué no debo tener que hacerlo? I said, you might want to try that. Podría intentarlo. I got away from her. Me arranqué de ella Then I saw another woman. hasta que vi otra mujer. I said, come here. Ven aquí. I said, let me ask you a question. Déjame Do preguntarte. you have a hard time getting your husband to do stuff for you? ¿Te hace difícil que tu marido haga cosas para ti? She said, Pastor, you have no Me idea. dijo, pastor, no tienes idea. I will take the laundry and I'll put it in the middle of the living room. Yo llevo la ropa limpia y lo pongo en el canasto en el medio del salón. And I'll say, honey, put away your laundry. Y digo, amor, guarda tu ropa. And he doesn't do it. Y no lo hace. It's like he can't even see it. Es como él no lo puede ver. He walks around it. Él pasa por el lado He steps over it. y lo pasa por encima. I'll never forget. She crossed her arms and said, Pastor, can't men see laundry? Nunca olvido que ella me preguntó, pastor, ¿los hombres no pueden ver ropa? I say, yeah, we can see it. Sí, podemos verlo, We just don't care. pero no nos importa mucho. But I said, but let me ask you, how many times do you ask him to do it? Pero le pregunté cuántas veces pediste que él lo haga. And again, she looked shocked. Y ella estaba sorprendida. She said, once. Él dijo, una vez. I said, it sits there for a month and you only ask one time? Yo digo, está ahí un mes y tú lo pides una vez nomás. I said, why wouldn't you ask more than once? ¿Por qué no lo pide otra vez? I shouldn't have to. ¿Por qué no debo tener que hacerlo? I couldn't believe what I was hearing. No lo pude creer. Church was getting ready to start. Estaba a punto de partir el servicio. I saw one other woman. I said, come here. Yo agarré otra mujer. Por favor, venga aquí. I said, let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Do you have a hard time getting your husband to do stuff for you? ¿Tienes problema que tu marido te haga cosas? She says, Pastor, Ella dijo, pastor, you have no idea. no tienes idea. Apparently, I'm a complete idiot Parece que soy estúpido because I have no idea. porque no tengo ideas. And she starts to tell me of the transgressions of her idiot husband. Y ella empieza a recontarme todas las transgresiones de su marido idiota. And I said, how many times do you ask him? Y le pregunté, ¿cuántas veces lo pediste?
Once. Una vez. I mean, it was amazing. It was like I threw cold water in those women's faces. Era increíble, como si yo hubiera tirado agua fría a sus caras. The idea of asking more than once was completely foreign to them. La idea de pedir más que una vez era como de otro planeta para ellas. I was completely confused. Yo estaba muy confundido. I said, why wouldn't you ask more than once? Y yo le pregunté, ¿por qué no pide más que una vez? I shouldn't have to. ¿Por qué no debo tener que hacerlo? Ladies, are you listening to me tonight? Señores, escúchame. You have to. Tienen que hacerlo. Asking one time and getting mad about it is crazy. Pedir una vez y enojarte es loco. But gentlemen, do you know why they get angry at us? Pero caballeros, ¿sabe por qué se enojan con nosotros? Because they think we're evil. Porque piensan que somos malos. They think we remember what they said. Ellas creen que recordamos lo que dijeron. And we're evil. Y somos malos. But the truth Pero la is, verdad es, what you asked went in one ear, spun around his nothing box, and popped out the other one. lo que pediste entró por una oreja, dio vuelta de su caja vacía y salió por la otra. All right. Number 3, Número 3. ask the right way. Pídele en la manera correcta. What does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? Very simply, Muy simple. don't insult the man. No insulta el hombre. Hey, what's the matter with you? ¿Qué te pasa? Can't you pick up the laundry? ¿No puedes levantar la ropa? Nope. No. Hey. Is that your underwear? ¿Esa es tu ropa interior ahí? Better be. Ojalá. Women, millions of women try to use insult as a motivator to a man. Millones de mujeres tratan de motivar a un hombre con insultos, But it will never work. pero nunca va a funcionar. The more you insult him, Lo más que insulta el muchacho, the more he will fight you. lo más que él va a pelear contigo. See, the greatest desire of a man's heart El deseo mayor del corazón de un hombre is to be treated by the woman he loves, that she treats him with respect. es sentirse respetado por la mujer que él ama. Now, a lot of women think, I'll treat him with respect when he earns it. Muchas mujeres piensan, yo te voy a tratar con respeto cuando lo mereces, But you can't do that. pero no debe hacer eso. His need for respect is greater than his performance. Su necesidad de recibir respeto va más allá de lo que él logra hacer. Just like you want him to love you no matter what you look like. Como tú quieres que él te ama, no importa cómo te ves. It's the same thing. Es lo mismo. And this is hard for a lot of Latina women. Y es difícil para muchas latinas, Come on. Especially you Puerto Rican women. especialmente las puertorriqueñas. Y'all are butt kickers, man. I Yeah. don't know how you translate that, but that's butt kickers. Son bien matonas. Okay, matonas. there we go. All right. Número 4. Number 4. You need to train him with positive reinforcement. Hay que entrenarlo con reforzamiento positivo. What does that mean? ¿Y qué quiere decir? Training a man is like training a chimpanzee. En- Oh, relax. Hey, they're turning on us, Mark. They're turning. They're turning on us. Let's get out. Entrenar un hombre es como entrenar un chimpancé. If the chimp does what you quiet. If the chimp does what you want, Si el chimpancé hace lo que tú quieres, you give him a reward. le da un premio. If he doesn't do what you want, Si no hace lo que you quieres, don't give him a no reward. le da el premio. You don't beat the snot out of the monkey. Pero no patea el mono. Because then all you wind up is with a freaked out ape. De ahí lo único que va a tener es un mono loco. Now, the problem is here, how does a woman reward a man? El problema aquí es cómo una mujer va a premiar a su marido. Very simply, Simplemente
by appreciating the pathetic things he does. Por apreciar las cosas patéticas que él hace. Because men love to be appreciated. Porque los hombres les encanta sentirse apreciados. If a man does something Si un hombre hace algo and you appreciate him for what he does, y tú lo aprecias y muestras tu apreciación por lo que hizo, he'll want to do it again. él va a querer hacerlo otra vez. This is how my wife trains me. Esa es la forma que mi mujer me entrena a mí. In fact, I was home by myself and I had been trained enough that I could put a dirty dish into a dishwasher. Yo estaba en mi casa, me habían entrenado suficientemente para que yo podía poner un plato sucio en la lavavajilla. So I opened the dishwasher, Entonces abro la lavavajilla, but it was full of clean dishes. pero estaba lleno de loza limpia. And that's a moral dilemma for a man. Y este es un problema moral para un hombre. Then I decided I'll empty the dishwasher. Y decidí, voy a vaciar la lavavajilla. So without being asked, I put everything away. Entonces, sin que me pidiera, guardé todo. And then I stuck around because I want to see what happens. Y quedé esperando ahí en la cocina a ver qué iba a pasar. And my wife comes home Y llegó mi señora, and she's walking around the kitchen está caminando por la cocina and she opens the y abre dishwasher la lavavajilla. and she goes, Y dice, "You emptied the dishwasher." ¿Vaciaste la lavavajilla? And she goes, "You're such a Y good dice, husband." eres tan buen marido. And I eat it out, man. Y a mí me encanta. Now she could have said, Ella podría haber dicho otra cosa. "Well, it's about time. Allá es tiempo ya. I do this every puking day. Yo hago eso todos los días de la semana. You do it one time." Tú lo haces una vez. Ya, gran cosa. And that's the way a lot of women treat their husbands. Y esa es la forma que muchas mujeres tratan a sus maridos. And that's why they don't do anything for them. Y por lo tanto, el marido no te hace nada. Men need appreciation. Los hombres necesitan sentir apreciado. Now here's the problem. Women only like to appreciate unexpected kindness. Pero el problema es que las mujeres solamente quieren mostrar apreciación por cosas no esperadas. If it's unexpected, Si es inesperado, she goes, ella, if it's expected, pero si es esperado, nada. nada. Okay? Here's an example. Aquí hay un ejemplo. If I go to a department store Si yo voy al mall and I see a woman coming with her husband, y una mujer se acerca con su marido, if I, as a complete stranger, open the door for the woman, si yo, como un extraño completo a ellos, abro la puerta a ella, she'll go, "Thank you." ella dice, gracias. Now, if her husband, Pero si su marido, the love of her life, el amor de su vida, the father of her children, el padre de sus hijos, opens the door for her, le abre la puerta para ella, get out of the way. Hurry Sal up. de What's mi the matter? camino. That's why he doesn't do anything for y por you. eso él no te hace nada. Now, boys, you're big boys. Ahora, ustedes son grandes hombres, ¿ya? Women like unexpected. A las mujeres les gustan las cosas inesperadas. That's how you got her to fall in love with you in the first place. Así ella se enamoró contigo al principio. She knows you're ugly. Ella sabe que eres feo. How did you get such a pretty woman? ¿Y cómo tienes una mujer tan bonita? You did all the unexpected things for her. Porque hiciste todas estas cosas especiales, inesperadas. I told my guys I want to write a book. Dije a mi gente, yo quiero escribir un libro. 365 unexpected things a man can do for a woman. 365 cosas inesperadas que una mujer, un hombre puede hacer para su mujer. And then I thought about it. Y después lo pensé más. 52 unexpected 52 things. cosas inesperadas que What was I thinking? estaba pensando. But women love unexpected. A las mujeres le encanta lo inesperado. My wife loves unexpected. A mi señora le encanta lo inesperado. When I first started doing these marriage seminars 6 years ago,
Cuando empecé a hacer estos seminarios matrimoniales hace 6 años, I couldn't afford to take her with me. no tenía recursos como para llevar a ella conmigo. So I was traveling a lot by myself. Entonces yo viajaba mucho solo And I stopped at a gas station, y paré en una gasolinera and I saw a greeting card. y había unas tarjetas ahí. And it said, "My favorite place to be is y- wherever you are." Y la tarjeta dijo, mi lugar favorito es donde estás tú. Ooh, how much is that? ¿Y cuánto vale eso? $1.50. $1.50. Okay, I'll take it. Lo compro. So I take it home, Entonces lo llevo a la and casa, I sign it, lo firmo, and I put it in the kitchen. lo pongo ahí en la cocina, And I stick around because I want to see what Y- happens. quedo ahí a ver qué va a pasar. And my wife comes home, Y mi señora llega a la casa and she's busy. La, la, y la, está la, la. ocupada, la, la, And then la. she goes, a Y- card. Ah, una tarjeta. And she says, Y- my favorite place to be Mi lugar favorito is wherever you are. es donde estás tú. I got to tell you, gentlemen, it was the best $1.50 I ever spent in my life. You translate that? Era la mejor inversión de $1.50 que he hecho en mi vida. See. But we'll talk more about that tomorrow. Pero vamos a hablar más de ese tema mañana. All right. Finally. Finalmente. Number 5. Número 5. Negotiate with him. Tiene que negociar con él. We call it bartering. Is that the same word? Bartering? Negotiating? Negotiating. Yeah. Close enough. Okay. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means you find something that he wants to do, Quiere decir que tú encuentras algo que él quiere hacer and you find something you want him to do, y hay algo que tú quieres que él haga, and then you say to him, entonces tú le dices, honey, would you like to do this thing you would like to do? amor, ¿te gustaría hacer esta cosa que quieres hacer? Yeah. Sí. Well, then do this for me, and you can do that. Entonces hágame esta cosa y puede hacer lo que quieres. What's the catch? ¿Dónde está la trampa? No catch. You No, can no do trampa. that. And then he's very happy, Y él está contento and he does it. y lo hace. Now, the best bartering tool a woman has Ahora la herramienta de negociar más poderosa que tiene una mujer, we'll talk about tomorrow. vamos a hablar mañana. Women hate this. A las mujeres le odia eso. That's terrible. Eso es terrible. Doesn't that make me a Ese no me prostitute? hace una prostituta. Women, they have no idea how much power they hold over a man. Las mujeres no tienen idea del poder que tiene sobre los hombres. You can make a guy do anything. Tú puedes hacer que un hombre hace cualquier cosa. You just come up to him and say, Tú le llegas a decir, hey, baby. amor. I would like that very much. Sí, me gustaría eso bastante. Well, I'll tell you what. Entonces, ¿sabe qué? You go clean the garage Tú anda a limpiar el garage and then come and find me. y venga a buscarme. You got yourself a motivated boy. Ahí tiene un muchacho motivado. Men are not evil. Los hombres no son malos, We're just men. somos hombres. There's nothing wrong with us. No hay nada mal en nosotros. One of the reasons women get so angry at men Uno de los motivos que las mujeres se enojan tanto con los hombres is because we're not women. es porque no somos mujeres. Come on, you army guys, give me a hoo-ah. That's what I'm talking about. That's pretty cool.
You ask a lot of women to describe their ideal man, Pide a muchas mujeres describir el hombre ideal and they'll describe another woman. y describen otra mujer. We're not women. No somos mujeres, We make terrible girlfriends. no somos buenas amigas We make really ugly girlfriends too. y muy feas también. We're men. Somos hombres. Con Now, el any hombre. of these things can be abused. Cualquier de estas cosas puede ser abusado, But in a loving, caring relationship, this is healthy stuff. pero en una relación de amor y de ternura, esto es muy sano. My wife uses these things to motivate me. Mi señora ocupa estos principios para motivarme a mí, But it's very important that you understand something. pero es muy importante que entiende algo. This is not a scientific formula. Este no es una fórmula científica. It doesn't always work. No funciona siempre. Women always ask me, Las mujeres siempre me what preguntan, if you have to ask more than once? Is it 7 times? Is it 10? How many do you have to do? si tienen que preguntar, ¿son 7 veces, 10 veces? ¿Cuántas veces son? I don't know. No sé. These are ways you just deal with men. Esas son formas de tratar con el hombre. Most of the time it works. La mayoría de las veces funciona. If it doesn't work, Si no funciona, if he won't fix the sink, si él no quiere arreglar la lavamano, for the love of heaven, por favor, por el amor a Dios, call a plumber. llama el plomero. Men's brains, women's brains. Cerebros de hombres y de mujeres. Women's brains, they don't think very highly of themselves. Los cerebros de mujeres no se sienten muy bien de sí mismo. I'm too fat. Soy muy gorda, I'm too tall. soy muy alta, I'm too oily. soy muy grasienta. Men's brains, we love ourselves. Cerebro de hombre, nos encantamos. Just ask us. Pregúntanos nomás. We'll tell you all about us. Y contamos todo sobre nosotros. Hoo-ah! Ua. Yeah. All you have to do is point a camera at a bunch of women. Solo tiene que apuntar una cámara a un grupo de mujeres. Watch them freak out. Ah, Oh, turn it off. apágala, apágala, apágala. Point a camera at a bunch of men. Pero apunta una cámara a un grupo de hombres. What do we do? ¿Qué hacemos? Ua. You can watch some women walk past a mirror in a mall. It's very funny. Puede ver como una mujer pasa frente de los espejos en el mall. But watch the men. Pero mira cómo lo hace un hombre. Yeah, baby. Now, thankfully, Hispanic women generally don't have too much of a problem with this. Afortunadamente, las hispanas normalmente no tienen un problema con Most eso. Hispanic women have a pretty healthy attitude. La mayoría de las hispanas tienen bien la autoestima. It's the white women that are messed Son- up, man. I'm Son telling las you. gringas que tienen el problema. Most of my seminars were a room full of white people. En la mayoría de las conferencias estamos en un grupo de gringos. It's a documented fact Es un hecho documentado that
1 out of every 4 white women going to college is trying to kill themselves with an eating disorder. Que 1 de cada 4 mujeres gringas que están estudiando en universidad se está tratando de matar por problemas de comer. It's just insane. Es loco, Because they're always comparing themselves to other women. porque siempre se comparan con otras mujeres. And that's what's important, that you don't do that. Y es importante que tú no haces eso. Don't let your daughters fall into this mess. No deja que tus hijas caigan en esa trampa tampoco. Even a lot of Latino television now is constantly full of these drop-dead gorgeous women. En la televisión latina está llena de mujeres perfectas. Where do they find these women? What the? ¿Dónde encuentran estas mujeres? They don't live in Green Bay, I'm telling you No, right no, now. not in Green Bay. No, Green Bay no. No están en Green Bay. Tal vez en Killeen, pero no en Green Bay. Hey. Generally, Hispanic women have a good attitude. Generalmente las hispanas tienen buena actitud en relación a eso. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? Fuego. Fuego. But you need to be careful with your daughters because they'll fall into the same trap that all these gringos have fallen into, and they'll start comparing themselves to other women, and then they start feeling terrible about themselves. Pero tenga cuidado que la trampa de las gringas de compararse con otras mujeres y bajar la autoestima no deje que sus hijas caigan en esa trampa. It is one of the big traps in our American culture. Es una de las trampas grandes en la cultura norteamericana. It hasn't affected a lot of Latinas, but it will if we're not careful. No afecta tanto a las latinas, pero puede hacerlo si no tengamos cuidado. You need to teach your daughters that they are beautiful for who they are. Hay que enseñar a sus hijas que son hermosas por la persona que es. Besides, men are not attracted to perfect women. Y además los hombres no están atraídos a mujeres perfectas. Perfect women scare us to death. Las perfectas nos dan miedo. Men are attracted to confident women. Los hombres están atraídos a las mujeres que se llevan con That's what confianza. makes Latina women so sexy. Por eso las latinas son tan sexy, It's true, because they carry themselves, you know. porque se llevan con confianza. Now, tomorrow, when we talk about sex, Ahora mañana cuando hablamos del sexo, I'm going to be reading to you from one of the most sexual books of ancient history. voy a leer desde uno de los libros más sexuales de la historia. It's called The Song of Songs, or The Song of Solomon. Cantares. And it's all about sex, 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 Y sex, todo sex, se sex. trata de sexo. Now, a lot of people miss it because they're very poetic. Hay mucha gente que no entiende porque es muy poético. They talk about pomegranates in blue, Hablan de las granadas en flores secret gardens, y jardines secretos climbing coconut y trees. subiendo las palmeras. At first glance, you go, man, these people sure are into gardening. A primera vista, dice, wow, ¿cuánto le gusta leer la jardinería? No, no, no. It's not about gardening. No se trata de la jardinería. It's about something totally different. Se trata de algo muy distinto. Now, we'll talk about that tomorrow, but I want to give you a sneak preview tonight. De esto vamos a hablar más mañana, pero vamos a darte un vistazo ahora. I want you to see how he describes this woman he's absolutely crazy about. Quiero que ustedes vean cómo él describe la mujer de sus sueños, la mujer que él ama. He says, how beautiful your sandaled feet, O prince's daughter. Él dice, qué hermosos tus pies en sandalias, hija de príncipe. So apparently she had great feet. Entonces ella tenía los pies, pero hermosos. Your graceful legs are like jewels, the work of a craftsman's hands. Tus piernas graciles son joyas, obras de un maestro. So she had great feet, great legs. Entonces tenía pies y piernas bonitas. Your navel is a rounded goblet. Tu ombligo es como una copa redonda.
So she had great feet, great legs, Entonces ella tenía pies y piernas bonitas but she had an outie. y un ombligo saliente. Your waist is a mound of wheat. Tu cintura es como una ruma de trigo. A mound of Una wheat. ruma de trigo. A mound of wheat. Como una ruma de trigo. So she had great feet, great legs, outie, and a potbelly thing going on. Entonces ella tenía los pies y piernas bonitas, un ombligo saliente y era panzona. Your two little itty bitty breasts are like two little itty bitty fawns. Tus dos pechitos son como dos cachorritos chiquititos. So she had great feet, great legs, Entonces ella tenía pies y piernas hermosas, an outie, un ombligo saliente, a potbelly, era panzona and little boobs. y los pechos chiquititos. Your neck is like an ivory tower. Tu cuello es una torre de marfil. So she had great feet, Entonces ella tenía pies, great legs, piernas hermosas, an outie, un ombligo saliente, potbelly, panzona, little boobs, pechito chiquitito and a big neck. y un tremendo cuello. Tu nariz es como la torre del Líbano. Your nose is like the Tower of Lebanon. In fact, I think they can see it from Lebanon. Creo que lo puedo ver desde el Líbano. So she had great feet, Ella tenía pies Great bonitos, legs. piernas bonitas, an outie, un ombligo saliente, Potbelly, es panzona, little boobs, pechito chiquitito, big neck, tremendo and a cuello y huge snot. narigona. And what does he say ¿Y about qué this dice él girl? de ella? He says, "Ooh, how beautiful you are, and how pleasing, O love, with your delights." Él dice, qué hermosa eres y qué placentera mi amor con tus deleites. Men's brains, women's brains. Cerebro de hombres y cerebros de mujeres. In closing, Encerrar, we want to talk about how men's brains and women's brains are portrayed in movies. vamos a hablar de cómo se muestran los cerebros de hombres y mujeres en las películas. You have guy flicks Hay películas para hombres and chick y flicks. películas para mujeres. Now, a guy flick is only a guy flick so long as somebody is dying. Una película de hombre es una película de hombre solamente si alguien se muere. And the more horribly they die, Y lo peor que muere, the more we like it. lo más que nos gusta. Some guy gets his head chopped off. Alguien está decapitado. Dude, replay that, Yeah, man. Vale, vale. Rebobínalo, rebobínalo. Men love doing something with risk and danger. A los hombres les encanta arriesgarse. That's why these movies appeal to all men of every culture in the world. Por eso estas películas atraen a hombres de todas las culturas del mundo. We love seeing a man go for his dreams and go for his adventures and overcome his obstacles and his enemies. Nos encanta ver un hombre que está listo para conquistar, para vivir sus aventuras, para vivir sus sueños. Even in the hearts of little boys. Hasta en el corazón de los niños chicos. That's why they're always doing something dangerous. Por eso siempre están haciendo algo peligroso. Stop that! Deja de hacer eso. You're going to poke your eyes out. Te va a pinchar un ojo. That's the point, Mom. Esa es la idea, mamá. It wasn't a woman who invented football. No era una mujer que inventó el fútbol americano.
Hey guys, come here. Muchachos, vengan aquí. What is it? ¿Qué? Okay, I got this great idea for a game. Tengo una muy buena idea para un juego. How's it go? How's Ok, it go? ¿cómo va? Okay, we give you the ball. Vamos a darte la pelota a ti. Okay, then what happens? Y ahí, después, ¿qué pasa? Okay. This is the best part. Esa es la parte buena. Then the rest of us kill Y you. todos los demás, vamos a aplastarte. Okay, Ya, let's do mira, it. vale. Rah, rah, rah. And we love it. Y nos encanta. And it's time that men in our culture start being real men again. Y es tiempo en esta cultura que los hombres sean hombres de verdad otra vez. In the United States of America, we've been trying to turn men into women for the last 40 years. En este país hemos tratado de convertir los hombres en mujeres durante los últimos 40 años. And I've had it. Y estamos hasta aquí. It's time for men to be men. Los hombres deben ser hombres. Hoo-ah! ¡Ua! ¡Ua! We're not sickos, we're not perverts, we're not twisted, we're men. Ya. No somos. That's right. Somos hombres. No somos enfermos, no somos torcidos, no somos rotos, somos hombres. Now, chick flicks are very different. Ya. Las películas de mujeres son muy distintas. Chick flicks are about connecting the wires. Se tratan de conectar los alambres. A chick flick can be the story of 4 women sitting around a table talking about the details of their lives. Una película de mujeres puede ser nada más que 2 horas mirando 4 mujeres hablar de los detalles de sus vidas. And she'll be watching it going, Y ella la mira y hace así. and her husband's watching it with her. Y su marido está al lado mirando And he goes, y él hace. why doesn't somebody kill ¿Por qué somebody? no matan a alguien? And women love these movies. Y a las mujeres les encanta estas películas. It's all about relationships. Todo se trata de las relaciones. It's one of the reasons why married men make more money than single men. Es uno de los motivos por lo cual los hombres casados ganan más dinero que los solteros. It's an absolute fact that married men succeed more in life than single men. Es un hecho comprobado, recomprobado, que los casados tienen más éxito en la vida que los In solteros. fact, married men even live longer than single men. Los casados hasta viven más años que los solteros. In fact, one of the most dangerous things a man that can do in America is stay single. Una de las cosas más peligrosas que puede hacer un hombre en este país es mantenerse soltero. It's the equivalent of smoking 2.5 packs of cigarettes a day. Es equivalente a fumar 2 paquetes de cigarros al día. Isn't that amazing? Increíble, ¿eh? I guess the worst thing would be a single guy who smokes 2.5 packs of cigarettes a day. Peor sería el soltero que fuma los 2 paquetes de cigarro. But married men succeed more in life Pero los hombres casados tienen más éxito en la vida because they become more skilled in their relationships. porque tienen más destreza con las relaciones. Because when a man marries a woman, Porque cuando un hombre se casa con una mujer, he's marrying a handbook on relationships. se casa con el manual de las relaciones humanas. If he listens to the girl, Si la escucha, single men remain as they came into the world. los solteros siguen como llegaron, Clueless. sin idea. But married men learn from their wives. Pero los casados aprenden de sus mujeres. Now, we don't like it. No que nos gusta. I don't like it. A mí no me gusta. I'll come up with some great idea, Yo tengo una maravillosa idea and my wife will say, y mi mujer dice, you better not do that. mejor que no lo haga. Oh, woman, be quiet. Ah, no sabe lo que dice. I'm telling you, it's a bad idea. Te digo, es una mala idea. Yeah, you guys, I was just thinking, Ya, muchachos, yo estaba pensando, we better not do that. mejor,
Mejor que no lo hagamos. Yes, it's just a good idea I had. Es una idea que tengo nomás. Now, as different as the guy flicks are from the chick flicks, Tan diferente que son las películas de hombres y de mujeres, there is one theme they share that is the same, hay un tema que tienen en común. and that is this. Y eso es lo siguiente. The hero always goes back for the girl. El héroe siempre regresa para la muchacha. You see it in the guy flicks. Está en todas las películas de hombres. He's fighting his big Él battle, está peleando en And una they're- gran batalla. and they're on the verge of Y victory. está al punto de la victoria. And suddenly the hero starts to pull back. Y de repente el héroe se va para atrás. And his men say, "Where are you Y going?" sus hombres dicen, ¿dónde vas? Says, "Go on without me, boys. Sigue conmigo, muchachos. I got something I Hay gotta do." hay algo que tengo que hacer. And then he goes back for the girl. Y él regresa, él vuelve para la chica. And he fights for the girl. Y pelea para la chica. And he rescues the Y girl. rescata a la chica. And all the guys go, "Yeah." Y los hombres ven eso. Ya. Chick flicks have the same theme. Pero ese tema está en las películas de mujeres también. The boy always comes back for her. El muchacho siempre regresa para ella. I was watching this chick flick, Jerry Maguire. Estaba mirando una película de mujeres, Jerry Maguire. Have you seen this one? ¿Ha visto eso? And so they have this big fight, Tienen una tremenda pelea, and they split up, se separan and then Jerry gets the big contract he was working for, y Jerry consigue el contrato que él quería and then it dawns on him that it means nothing without her. y de repente él se da cuenta que no significa nada sin ella. So he quick hops on the plane and he comes back to the house. Entonces él toma un avión y vuela ahí y va a la casa And he walks in with his suitcases, y entra con sus maletas and she's there with a bunch of her girlfriends. y ella está ahí sentado con varias amigas And he goes, "Hello." y él dice, aló. And she says, "What are you doing here?" Y ella dice, ¿qué está haciendo aquí? And he starts to explain to her that he got everything he ever wanted, Y él empieza a explicar que él ya recibió todo lo que él quería, but it meant nothing without her. pero no significaba nada sin ella. And he says to her, "You complete me." Y él dice a ella, tú me completas. And she goes, "You had me at hello." Y ella dice, me ganaste cuando entraste. Why did she have him at all? Because he came back for her. ¿Y por qué? Porque él volvió para ella. You see it in all these women's movies Lo ve en todas las películas de mujeres and in the books. y en los libros. The boy always comes back for her. El muchacho siempre vuelve para ella. And you see the same thing in men's movies and in men's books. Y ve las mismas cosas en los hombres y en las películas y libros de hombres. Mostly movies, we don't like to read books. Mayormente en películas no nos gusta leer libros. We see this theme where the guy goes back for the girl. Vemos ese tema que él vuelve para ella. So guys, let me encourage you, be real men. Entonces, ustedes hombres deben ser reales, hombres verdaderas. Go for your dreams. Vive sus sueños. Overcome your obstacles. Conquista sus adversarios. Just don't forget to go back for the girl. Pero no olvida de volver para la chica. Don't get so caught up in your life No queda demasiado envuelto en tu vida that you forget about her. que olvida de ella. I have never seen a man who made much money Nunca he conocido un hombre que gana cualquier cantidad de dinero and lost his family y perdió su familia who ever said, "You know, it's worth it." que dijo, ¿sabe qué? Valía la pena. It's never worth it. Porque nunca vale la pena. Someday you might have your own business, Algún día puede tener un negocio propio some great job somewhere. o un muy buen trabajo en algún parte. And that's great. Y es bueno, Just don't get so caught up in it that you forget about your family. pero no se mete tanto en eso que se olvida de la familia. If you start working too late, you just stand up and head for the door. Si tú estás trabajando demasiado tarde, párate y ir para la puerta. All the men will say, "Hey, where are you going?" Y los hombres van a decir, ¿dónde vas? Just say, "Go on without me, boys. I got something I gotta do." Diga,
Anda sinmigo, muchachos, hay algo que tengo que hacer. And go back for the girl. Vuelve para la chica And fight for the y girl. pelea para la chica. Surrounded in the camp of the enemy by wild monsters. Rodeado en el campo del enemigo por monstruos terribles. You mean like in the movies? Como en las películas. No, I mean your children. No, tus hijos. By the way, ultimately all of this is about our children. Y al final, todo de eso en el fondo se trata de nuestros hijos. Is marriage hard? Yes. El matrimonio es difícil, sí, But life is hard. pero la vida es difícil. Why would we do something so challenging? ¿Y por qué hacemos algo que es tan difícil? Because we want to build a strong home for our children to succeed. Porque tenemos que tener un hogar bien constituido para que nuestros hijos tienen éxito. If you have a strong marriage, you will have a strong family. Si tú tienes un matrimonio fuerte, vas a tener una familia fuerte. But I thought marriage was just so supposed to make me happy. Pero yo pensé que el matrimonio es para que yo me siento feliz. You're an idiot. Eres un idiota. Marriage isn't about making you happy. No se trata de hacerte feliz. It's about building a life together. Se trata de construir una vida junta. Can you be happy? Of course. ¿Puede estar feliz? Por supuesto. But marriage is like a race. Pero el matrimonio es como una carrera. There's two kinds of races. Hay dos tipos de carrera. There are the sprints Los de distancia corta and the marathon. y el maratón. Now, in a sprint, the most important thing is to start. En las carreras cortas, lo que más importa es en la partida. And they have to practice how they start over and over and over again. Y practiquen la partida una y otra vez. Because the most important thing is to start. Porque lo que importa es la partida. If you don't get the start right, you're doomed. Si no hace bien la partida, no va a ganar. Listen to me. Marriage is not that kind of a race. Escúchame, el matrimonio no es este tipo de I carrera. don't care about your start. No importa tu inicio, In la this partida. stupid culture that we live in today, everybody thinks it's all about the start. En esta cultura loca, todo el mundo piensa que todo se trata del inicio, de la partida. You're too young. Eres muy joven, You don't have enough money. no tienes suficiente dinero. And every time somebody's marriage starts going bad, they all say, well, we were too young. Y cuando algún matrimonio se echa a perder, dicen, éramos demasiado jóvenes. We didn't know each other enough. No nos conocemos suficiente We didn't antes. have enough money. No teníamos suficiente dinero. Who has enough money? ¿Quién tiene suficiente dinero? How stupid is that? Qué estúpido. Have you ever gotten a check and, ¿Ha recibido un cheque alguna vez? and said, I'm sorry, I have enough? Y he dicho, no, gracias, tengo suficiente. Who has enough? ¿Quién tiene suficiente? Don't listen to the stupidity. No escuche este idiotez. Marriage is a marathon. El matrimonio es un maratón. You ever watch the start of a marathon? ¿Ha visto el inicio, la partida de un maratón? Everybody stands around. Están parados ahí. Who cares? ¿Qué importa? You could fall down and have people run over your head and you can still get up and win. Puedes caer y la gente pasa encima y todavía puedes subirse y ganar. And then you start running Y ahí empieza a correr and you think you're going to y die. piensa que vas a morir. And then you get your second wind. Y después viene energía de nuevo. And then you think you're going to live forever. Y piensa que va a vivir para siempre. And then you think you're going to Y die. después se piensa que va a morir And then you're otra gonna vez. live forever. Y va a vivir para siempre. That is marriage. Así es el matrimonio. You win by keep running the race. Tú ganas por seguir y seguir corriendo en la carrera. Sometimes you think you're going to die. A veces parece que vas a morir. Other times you think you're going to go to heaven. A veces piensa que estás en el paraíso. I'm sure there are mornings my wife looks at me and just smiles. Y estoy seguro que hay mañanas en que mi señora me mira y se sonríe. I'm sure there's mornings she looks at me and thinks she died and went to hell. Hay otras mañanas que me mira segura que había muerto e ido al infierno.
But who cares? Pero ¿qué importa? We don't live by how we feel. No vivimos por nuestros sentimientos. We live by what's important to us. Vivimos por lo que es importante a nosotros. If you live by how you feel, Si tú vives por la forma que sientes, your life will be a disaster. tu vida va a ser un desastre. Who lives by how they feel? ¿Quién vive por la forma que se siente? Can you imagine people tomorrow morning calling their boss? Tú puedes imaginar la gente mañana en la mañana llamar a la pega. Hey, I'd really like to come to work, ¿Sabe qué? Me gustaría venir a trabajar, but I just don't feel it. pero realmente no lo siento hoy día. Can you imagine a soldier going to the front lines if he felt like it? ¿Puede imaginar un soldado que solamente va a la guerra si siente que debe hacerlo? Honest, Sarge, I'd love to do it, but I got to be honest with my feeling. ¿Sabe qué, sargento? Me encantaría hacerlo, pero tengo que ser honesto a mis sentimientos. Who is honest with their feelings? ¿Quién es honesto con sus sentimientos? But in the most important relationship of life, Pero en la relación más importante en toda la vida, our stupid culture, our stupid romantic culture says you have to be honest with your feelings. nuestra cultura loca, romántica, dice que tiene que ser honesto con sus sentimientos. If you try to be honest with your feelings, you'll never stay married. Si trata de ser honesto así con los sentimientos, nunca va a quedarse casado. Good Lord, I don't tell my wife everything I think. Por Santo Padre, yo no digo cada cosa que yo pienso a mi señora. Why would you do that? ¿Por qué haría eso? The reason I'm still married after 34 years, El motivo que estoy casado aún después de 34 años, I don't tell her everything I think. no le cuento todo lo que pienso. It doesn't matter. No importa. We don't need to live by our feelings. No tenemos que vivir a través de nuestros sentimientos. We need to live by what's important. Tenemos que vivir siguiendo el rumbo de lo que es importante. And the most important thing you can do Y la cosa más importante que puede hacer is to succeed with that person you're married to. es tener éxito con esta persona con la cual estás casado. So live your dreams. Entonces vive sus sueños, Go for your adventures. haga sus aventuras, Overcome all your obstacles. conquista los obstáculos, Be a real man. sea un hombre verdadero, Just don't forget pero no olvide to go back for the de girl. volver para la chica. Wow.